Como todo el mundo este mes, fui al cine a ver la película de Backrooms. Y la verdad que aparte de dejarme el cortisol por las nubes, me ha dejado una sensación de querer hablar con todo el mundo sobre ella una vez salí del cine. Está siendo una de las películas más comentadas este año junto a Obsession, de la que ya os hablé en el último vídeo. Y al igual que me pasó con esa, cuando compré la entrada para ver Backrooms, que además la fui a ver por la noche con mi prima María, Shout María, a unos cines muy pequeños, cuando salí de allí me quedé con la misma sensación, que es que no sabía por qué me había impactado tanto de esa manera cuando yo me esperaba otra cosa. Yo me esperaba una película sencilla, la verdad, no me esperaba ningún trasfondo, solamente un laberinto, pasillos, la luz es amarilla, horrorosa, todo ese tipo de cosas que, bueno, pues te esperas cuando vas a ver Backrooms. Además, como estaba dirigida por Kane Parsons, como él ya había hecho esa serie, pues yo me esperaba algo así. Y después de salir del cine he llegado a una conclusión como mucho más compleja que solamente la arquitectura del sitio, y que no tiene que ver como con todo lo que es el creepypasta, sino más con una reflexión sobre nosotros mismos, los traumas y demás. Antes de nada, si no lo has visto, este vídeo va a tener spoilers, además no de los pequeños, de los grandes, porque quiero tratar muchos temas, así que si no lo has visto, por favor, para este vídeo, vas a verla y cuando la hayas visto vuelves. Primero, un poquito de contexto. ¿De qué va Backrooms? Pues esta película trata sobre un hombre que se llama Clark, que es el dueño de una tienda de muebles que está como tematizada en modo pirata. En plan, pues hace anuncios como vestido de pirata con un loro, tiene como timones, yo qué sé, tiene como cosas así, pues está tematizada. En la película nos cuentan que él está divorciado o se está divorciando. La verdad que no profundizan mucho sobre eso, pero lo sabemos porque él va a terapia y en esa terapia con su psicóloga hace una especie de roleplays con ella sobre los conflictos que tenía con su exmujer. Sin más, o sea, Clark es un hombre que no tiene mucha vida más allá del trabajo, que se le ve un poco raro, pero que tampoco te da en exceso mal rollo, simplemente pues es un tío frustrado con su vida. Al principio de la peli te cuenta que él está teniendo como unos problemas con unas facturas de la luz que están llegando pues con un precio desorbitado. Y como está divorciado y la casa parece ser que la tiene su exmujer, él duerme dentro de la tienda, ya que es una tienda de muebles. Y de repente por la noche empieza a ver que las luces se encienden, se apagan, intenta apagarlas, no se apagan, tal, no sé qué. Bueno, un lío de la hostia. Una noche de esas en la que pasan como todo este tipo de cosas y que él no puede dormir, pues muy enfadado baja a la zona del sótano para apagar las luces desde el cuadro de luces directamente. Pues cuando lo consigue, apaga todo tal, de repente al subir ve que en una de las paredes hay como unos hilos de luz que marcan como una puerta, pero en una pared. Eso claramente no debería estar ahí, entonces lo que hace pues es acercarse y sucede pues lo que todos sabemos cuando te acercas a una zona de entrada a una backroom, que es que haces no clip y apareces dentro ya directamente de la backroom. Y a partir de ese momento Clark se vuelve totalmente loco y se obsesiona con eso, sustituyendo como todo en su vida por investigar qué hay ahí dentro. Pero cada vez que entra dentro se encuentra pues con sitios más complejos, arquitecturas imposibles y una serie de criaturas o monstruos que, aunque no las vemos directamente, se intuye y se oyen que están por ahí dentro. Cuando lleva varios días explorando, va a su psicóloga, le enseña el plano que ha hecho para pues un poco que alguien le dé por válido todo lo que está pasando y que no le tomen como un loco. Y ella, a pesar de que tiene como la mosca detrás de la oreja, así que al principio le toma como para ingresarlo en la López Ibor directamente y no se le toma muy en serio, piensa que es como algo relacionado con que no está gestionando bien el trauma del divorcio. Él a partir de ese momento se obsesiona todavía más con querer demostrar todo lo que está ocurriendo, entonces decide llevarse a dos chavales que trabajan con él en la tienda a grabar todo lo que hay dentro, pues en versión fan footage. Obviamente pasa lo que todos estamos esperando, y es que esta gente se pierde ahí dentro, empiezan a aparecer bichos, empiezan a aparecer cosas y bueno, pues como sabemos ya con el tema de las backrooms, salir vivo pues da gracias, ¿no? Si sale alguien. Vale, pues ahora que tenemos este mapa completo sobre lo que aparece en pantalla, vamos a hablar de mi libro. ¿Qué son las backrooms realmente? Para mí, las backrooms no son un sitio, sino que es como Kane Parsons ha querido llamar a nuestra mente o
nuestra psique. Vamos a pensarlo como que cada uno de nosotros tiene su propio laberinto interno donde guardamos todas nuestras cosas, todos nuestros recuerdos y todas nuestras sensaciones, pero tanto las buenas como todas esas que intentamos, digamos, ocultar al mundo. Por eso, en este escenario se combinan cosas como muy cotidianas, pues sitios que te suenan, oficinas, pasillos, habitaciones, lugares, con cosas que son bastante terroríficas. Bueno, pues para mí esas cosas terroríficas que van apareciendo, ya sean personajes, monstruos, criaturas, etcétera, no son más que traumas enquistados y algo muy importante que es la culpa. Digamos que esas cosas son las que hemos vivido en un momento y ha sido demasiado traumático para gestionarlo ahí, por lo que lo guardamos dentro de nosotros y nunca le dedicamos un tiempo real a procesarlo. Con el tiempo, en vez de aceptar pues nuestra parte de culpa o analizar esa situación para ver qué hicimos mal o cómo pudimos mejorar, lo que hacemos es simplemente reescribirla y achacarlo a otras cosas, como por ejemplo que he tenido muy mala suerte, que esa persona ha sido muy mala conmigo, que esa situación no es verdad y sin querer vamos como distorsionando esa realidad. Así vamos poco a poco cambiando todas las cosas y hay un momento en el que ya nos vemos a nosotros de hace 5 o 10 años y es que ni siquiera nos reconocemos. Y entendedme, no es que tiremos esos recuerdos a la basura y nos olvidemos de ellos, simplemente es como que los tenemos ahí guardados y en ningún momento los sacamos. Es como que hay una habitación totalmente cerrada y en ningún momento la abrimos, pero esa habitación no deja de existir. Y además, según he ido leyendo e investigando para hacer este vídeo, me he dado cuenta de que hay muchísima gente que no solo concuerda con lo que yo estoy diciendo, sino que todavía llegan más lejos. De hecho, esa misma reseña lo que dice es que a través de la terapia lo que hacen es una especie de psicoanálisis pero a la inversa. Es como que Clark se ve forzado a analizar y entender qué es lo que ha hecho o qué es lo que estaba pasando con su exmujer sin que él siquiera quiera. Y es que cualquiera que haya pasado por una terapia o por un proceso psicológico sabe perfectamente que la culpa es tuya y solo tuya. Y solo eres tú capaz de gestionarla, superarla o hacer lo que sea con ella, ¿no? Nadie puede forzarte a hacerlo, a pesar de que intenten como estos roleplays y demás, pues si tú no la tomas como tuya, nunca jamás vas a llegar a aceptarla. Y la verdad que este tipo de teorías me cuadran porque yo he pasado por procesos psicológicos donde yo solo he tenido que asumir y aceptar la culpa, a pesar de que mi psicólogo llevaba tiempo diciéndomelo, yo no había sido capaz de hacerlo. Sobre todo por eso pienso que las backrooms funcionan de esa manera, porque ahí el tiempo, por eso me encaja que las backrooms sean como una especie de psique, porque allí el tiempo no funciona de la misma manera que nosotros entendemos, o sea, las cosas allí no envejecen, no es que eso envejezca contigo, sino que eso se va distorsionando y va cambiando. Y esa parte somos nosotros mismos intentando convencernos de que algo no ha sido de esa manera, pero en el fondo somos plenamente conscientes de lo que ha ocurrido. La película refleja, por ejemplo, a la mujer de Clark como esa mujer pelirroja que va dando tumbos, que no sabe exactamente dónde va, que están como, no sé, son personajes rellenos de goma espuma que dice Clark que se pueden comer, tienen 4 ojos, tienen un botón donde no toca, no sienten nada, son personajes que están hechos en la cabeza de Clark, no son las personas reales, pero aunque no sean reales, a la vez para él son ciertos porque es su propia distorsión. Y aquí entra todo el tema del personaje del pirata, y es que no solo enterramos todo lo que nos pasó, sino que también enterramos a la persona que fuimos en ese momento. Ya no nos identificamos con ella y la tratamos como si fuese un extraño. Y aunque queramos enterrarla y queramos olvidarla, esa persona sigue en el fondo de nuestra cabeza existiendo y está esperando a que alguien vaya a solucionar lo que ocurrió en ese momento, que somos nosotros mismos haciendo nuestra terapia. Y aquí viene una de las partes que más me ha gustado y que creo que es un acierto del guión, y es que Clark no es un narrador fiable. Él no puede crear ni siquiera un mapa certero sobre su propia mente. Él está tan obcecado en renegarse a sí mismo, a todo lo que ha pasado con su exmujer y a todo lo que ha vivido y a su fracaso incluso dentro de lo que es la tienda de muebles, que nunca es capaz de hacer un mapa certero de lo que ocurre. Siempre los mapas tienen tachones, están mal, hay un pasillo donde no toca, la salida no está donde se supone, o sea, siempre salen mal. Y es que él es un reflejo de todo lo que nos pasa a nosotros también. Y es que ¿quién no se ha mentido un poco a sí mismo para aceptar una situación? Porque
en el mundo en el que vivimos, nuestras emociones superan la objetividad y el raciocinio en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando es a nivel emocional, sobre todo en relaciones sentimentales. Y es exactamente por eso por lo que Clark se presenta a sí mismo delante de su psicóloga, delante de sus compañeros de trabajo, delante de todo el mundo como una víctima. Realmente necesita esa etiqueta para seguir funcionando. Sobre todo lo hace para que alguien más cargue con la culpa de todo lo que pasó con su exmujer y todo por lo que rompieron, que aunque la película no te dice explícitamente qué es lo que ocurrió, sí que deja ver que parece ser que hubo algún tipo de maltrato por parte de Clark. Y que las propias criaturas que aparecen dentro de las backrooms no hablen, no se defiendan y se dejen comer y tal, creo que no es una casualidad del guión, sino lo que quieren reflejar es que Clark ha silenciado a esas personas, no les da réplica. Cuando hace el roleplay con la psicóloga, deja ver que no le gusta que le contradigan y se pone muy enfadado con ella cuando intenta contradecirle. También en la escena del comedor, cuando están ya dentro de las backrooms y están con las criaturas, ahí cuando le contradice es cuando se enfada. Pero él necesita que alguien le valide. El pirata representa todos los rasgos negativos de Clark. O sea, como he mencionado antes, la negación al fracaso en su vida laboral, en su vida personal, en todo. Cuando la psicóloga le valida y le dice no tienes que cambiar nada, él se lo dice al pirata, le dice somos perfectos, no tenemos que cambiar nada. Ahí refleja la necesidad que tiene de que él no es culpable, él no es el malo. De hecho, a partir de esa negación, de todo lo que ocurrió, las backrooms se vuelven cada vez más laberínticas, porque cuanto más fuerte es la negación, más enquistado se queda todo y más controversial, como más complicado se vuelve. Y es que llegado a este punto, yo creo que la pregunta deberíamos hacérnosla a nosotros mismos, y es ¿qué backrooms tenemos nosotros? ¿Qué habitaciones tenemos? ¿Cuáles son nuestros traumas enquistados? Pensando por un momento, ¿hay alguna habitación que vosotros tengáis, algún recuerdo, alguna versión de vosotros mismos que no hayáis aceptado y demás? ¿Algún problema con la culpa por una situación que vivisteis con vuestra familia, vuestra pareja, vuestros amigos? Probablemente sí, ¿no? Yo he decidido volver a terapia después de esta película. Al continuar la película vemos que la psicóloga pues entra a las backrooms, sale de ellas súper escaldada la pobre y se encuentra con unos científicos que le dicen que todo lo que pasa por las backrooms se queda allí dentro de una forma distorsionada. Todos nuestros recuerdos, todos nuestros pensamientos, todo lo que hemos visto alguna vez. Y es que para mí ahí entra otra pregunta, que es ¿qué es lo que se queda ahí dentro cuando nos atrevemos a entrar en nuestra propia mente? Y es que una vez nos atrevemos a entrar y levantamos la alfombra y vemos todo lo que hay e intentamos solucionar pues lo que llevamos a lo mejor años de nuestra vida o toda nuestra vida negándonos, yo creo que una parte de nosotros mismos se queda allí dentro como forma de pago. Y una de las reflexiones más potentes de la película es que aceptar el dolor no te deja intacto. La psicóloga cuando sale de las backrooms no vuelve a mirar de la misma manera, igual que le pasó a su madre, que es una de las subtramas que nos cuentan. Su madre parece ser que estuvo en una especie de backroom y no volvió nunca a ser la misma. Pero atravesar un trauma, intentar superarlo e intentar aceptar todo lo que has vivido te deja totalmente destrozado psicológicamente, porque has tenido que volver a hacer ese camino para poder superarlo esta vez. Pero bueno, quiero ser justo con la película y no quiero quedarme con que esta lectura es la única válida, sino que el propio director ha dicho que cada uno tengamos nuestra propia reflexión, pero que él no quería decir nada. De hecho, la propia película, aunque parezca que tiene un final pues en la que los científicos explican qué son las backrooms un poco y tal, realmente no explica nada, no dice nada. Y es porque justamente Kane Parsons quiere que cada uno lleguemos a nuestras propias conclusiones. Oye, que también he visto otras reseñas que decían que estamos fumadísimos y que estamos buscando cosas a simplemente una película buenísima de terror liminal que habla sobre pasillos infinitos, sustos, etcétera, y monstruos. No me quiero hacer el listo, obviamente, esta es simplemente mi reflexión. A mí es que, más que quedarme solo con lo superficial, que oye, si tú quieres ir al cine y ver solo esa película así, de madre, porque
vas a disfrutarla un montón. Es una película súper bien hecha, súper bien construida. Los escenarios, la iluminación, el sonido, los personajes son excepcionales. Entonces, si solo quieres ver una película de terror, genial. Pero sí que es verdad que yo creo que Kane Parsons sí que quería buscar algo más. Igual que Obsession habla de algo mucho más complejo que solamente la obsesión por alguien, yo creo que esto habla sobre un tema psicológico muy, muy, muy grande. En fin, esto es lo que a mí me ha dejado la película. Me gustaría también saber qué es lo que os ha dejado a vosotros, a qué reflexiones habéis llegado, qué os parece. Si solo la leéis como una película de terror sin más, si tenéis otras ideas, me encanta escuchar. Así que dejádmelo en los comentarios y yo estaré leyendo. No quiero romper este aura tan bonito, pero si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal, que eso ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo.